Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos con la PLAS para el análisis de circuitos eléctricos, en este caso RLC, que incluyen filtros. Recuerden que cuando ustedes cuando implementaron capacitores e inductores, se analizaba que el capacitor y la bobina tenían un comportamiento en el dominio fasorial, ya sea que la corriente se adelantara o que se atrasara con respecto a voltaje. Por lo tanto, esto implica de que tanto tiene como una magnitud como una fase. Por lo tanto, esa magnitud y fase se veían expresados por un operador J omega, donde el J representaba su parte fasorial, es decir, a la fase de desplazamiento que había entre esos dos puntos. Supongamos que son, bueno, de este punto a este punto, ¿no? ¿Cuál sería la fase o el desplazamiento que existía? Y omega vendría siendo a 2 pi f y que f es equivalente a 1 sobre el periodo. Y vamos a implementar esto dado que vamos a estar trabajando con señales senoidales y cosenoidales. Por el momento vamos a emular que todos son senoidales que empiezan prácticamente en 0 grados. Así que, dado esto de que vamos a trabajar con un operador fasorial, esto tiene su equivalencia en términos laplacianos, el cual Laplace nos indica que estaríamos trabajando en dominio fasorial de manera positiva, es decir, nos interesa a nosotros en la parte positiva desde que tenemos 0 grados, perdón, cero hertz o 0 radianes, mejor dicho, hacia la parte positiva, es decir, estamos diciendo que vamos a ver cómo se comporta el circuito a 10 hertz, 100, 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos, etcétera. Entonces, este se da en radianes y este se da en hertz. Así que con respecto a esto, vamos a estar trabajando todos los circuitos en el dominio de Laplace para, de cierta forma, abreviar de que S es igual a J omega, donde S es el operador laplaciano de Laplace. Por lo tanto, veanlo como si fuese una manera de expresar J omega en términos simplificados, en donde pues J es equivalente pues a un elemento raíz de -1, un imaginario, pero que también corresponde a que en el dominio prácticamente, bueno, en un plano real complejo, imaginario y real, pues vendría siendo un vector que tiene 90 grados. Dado esto, vamos a ver cómo se comporta en los diversos circuitos. Y esos circuitos vamos a ver con respecto a lo que es un resistor, capacitor e inductor. Con respecto a lo que es el inductor, debemos de que este elemento es lineal, que no tiene ningún desfasamiento de su corriente y su voltaje. Por lo tanto, si nosotros vemos, no existe, por lo tanto, un desfasamiento, una fase entre estos dos elementos, ¿no? Entre su voltaje y su corriente. Por lo tanto, al ser lineal, pues veríamos que si transformamos nosotros esto a Laplace, diríamos que sería equivalente a que el voltaje que existe en este elemento es igual a la resistencia por la corriente. Como no hay fase, es decir, no existe un desplazamiento entre uno y otro, en este caso su desplazamiento sea cero. Y eso también porque que es un elemento lineal, muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con una bobina incapacitor. Entonces, vamos a emular de que el inductor es un elemento almacenador de energía eléctrica por medio de campos magnéticos y que cuando esta bobina está cargada tiene una corriente inicial y que puede ser que esté fluctuando esa corriente en el dominio del tiempo. Así que tenemos que el voltaje que existe en la bobina es equivalente a la inductancia por la velocidad de cambio de esa corriente en el dominio del tiempo.
Visto desde un modelado eléctrico, tenemos de que esta bobina la podemos nosotros pues caracterizar como que es una fuente de corriente inicial, es decir, la energía almacenada que tiene por la inductancia, vista desde este Thevenin, y que aquí estamos representando de que esto pues es una bobina, un elemento, en este caso un cable enrollado cuya característica va a tener SL, una impedancia, en este caso de SL. ¿Cómo podemos nosotros visualizarla? Bueno, para empezar, podemos nosotros escribir esta diferencial en términos laplacianos, que eso sería igual convertido a términos laplacianos en función de la corriente, que sería equivalente a la inductancia por la diferencia del laplaciano de la corriente menos la condición inicial en un tiempo anterior antes de que la bobina entre en cambio. Por lo tanto, dado esto, tenemos de que eso sería igual a ese por, o sea, el laplaciano por la inductancia por la corriente, que en este caso sería nuestra variable convertida a Laplace, menos la inductancia por la corriente, una corriente inicial, que es esto que estamos viendo nosotros aquí. Visto desde un modelado de Norton, tenemos de que esto sería equivalente a decir una fuente de corriente en paralelo con el inductor, en donde si nosotros aplicamos la transformada de Laplace para un escalón, vendría siendo 1/s por la corriente inicial. Así que podemos nosotros concluir que la inductancia, perdón, la impedancia que se genera en este elemento inductor es equivalente a SL. Entonces nosotros de aquí en adelante vamos a representar de que este inductor pues tiene o se va a representar mediante S, Laplaciano y L, la inductancia. Ahora, esto solamente es un modelado que se puede implementar tanto estado transitorio como estado senoidal o variación en el dominio de la frecuencia. De aquí en adelante vamos a estar implementando prácticamente este término. Con respecto a lo que es la parte de capacitiva, perdón, bueno, aquí está la parte inicial de la bobina, que en este caso como es un estado senoidal, entienda que el estado senoidal pues tiene momentos positivos, momentos negativos y que esto es repetitivo. Y dado que esto es repetitivo, entonces la condición inicial y cero, en este caso, se va a despreciar y se va a contemplar como que es cero. Dado que este es un momento, bueno, esto va a ser un análisis repetitivo de señales, en este caso senoidales, cosenoidales. Por lo tanto, pues vamos repito, vamos a implementar con que la impedancia solamente vista por corriente y voltaje va a ser dado por términos SL. En el análisis de fasoriales esto hubiese sido equivalente a J omega L, que también lo vamos a usar para cuando vayamos a analizar el comportamiento de todo, pues, el filtro. Con respecto a la parte capacitiva, recuerden que el capacitor se comporta como un circuito abierto en DC y se comporta como un circuito o un corto en AC, lo contrario a la bobina. La bobina en DC se comporta como un corto y en AC se va a comportar como un circuito abierto o alta impedancia. Entonces, aquí con respecto al capacitor, pues vamos a ver que va a ser un elemento que va a almacenar energía mediante campo eléctrico en forma de diferencia de potencia. Así que la corriente que fluye por este capacitor va a ser equivalente a la capacitancia por la velocidad de cambio del potencial que existe entre sus nodos. Así que tan rápido interactúa el campo eléctrico entre las placas, va a generar una corriente por la capacitancia que se genere. Recuerden que esa capacitancia está dada por la capacidad que tenga el dieléctrico en aislar ahora sí que este campo. Si nosotros aplicamos la transformada de Laplace en términos de corrientes y voltajes, vamos a ver que la corriente, bueno, en términos
de Laplace sería equivalente a C por la transformada de Laplace de, de esta derivada. Así que esa corriente pues va a ser igual a S en términos laplaciano por la capacitancia por la variable B. Acuérdense que cuando se carga también el capacitor tiene una energía almacenada y esa estaría evaluada menos CB. Así que si estaríamos hablando nosotros en términos alternos, vamos a ver que este término va a ser prácticamente despreciable. Este término estaría actuando si fuese un análisis transitorio, nada más, es decir, un análisis con respecto a una señal constante. Por lo tanto, la impedancia, en este caso del capacitor Z, va a ser equivalente a 1/SC. Bueno, en la siguiente les presento el resumen con respecto a cada uno de sus elementos, inductor y capacitor. Vean que en este caso vamos a tener la representación de voltajes y corrientes y podríamos hacer nosotros esa representación en términos laplacianos. Entonces, en términos de voltajes, para un inductor vemos que es equivalente a la impedancia por la corriente, o que la corriente que fluctúa en un inductor es equivalente a la a B sobre o sea, el voltaje sobre la impedancia, ¿sí? Más un término I 0 sobre S, que vendría siendo la transformada de Laplace de una constante. La constante se va a representar como 1/S. En cuestiones de capacitancias, pues tenemos que el voltaje es igual a la corriente, igual por la impedancia, en donde la impedancia es 1/SC. Igual, como tenemos una condición inicial de potencial cero, entonces va a ser V0/S. En cuestiones de corriente, pues es lo mismo. Entonces, esta tabla representa en sí el comportamiento que tiene tanto el inductor como capacitor en términos de Laplace. Hemos mencionado que existe una impedancia y esa impedancia no es más que la oposición al cambio de polarización que tiene una señal. Es decir, acuérdense que una señal alterna tiene entre momentos positivos y picos negativos, por lo que estos elementos, al ser no lineales, van a sufrir una oposición de un estado a otro y viceversa. Por lo tanto, esa oposición se le va a conocer como impedancia, porque existe una fase entre estos dos elementos, es decir, existe una diferencia, ¿sí?, de tiempos en que acontecen corriente y voltajes. Acuérdense que en ese caso de la resistencia, pues no tenemos impedancia, tenemos resistencia porque no existe una fase. Pero en el caso de la bobina, que es SL, y en el caso del capacitor, vamos a ver que es 1/SC, ohms, porque es una resistencia que se opone al cambio. Tengo que recordar que el recíproco pues es la admitancia y que pues eso aplica tanto para elementos lineales como no lineales. Las reglas de análisis de impedancias y admitancias en el dominio de Laplace son iguales en el dominio de la frecuencia, es decir, aplican las mismas reglas para cuando nosotros vayamos a analizar, en este caso, corrientes y voltajes, si es que estamos analizando con Laplaciano. Por lo tanto, también aplican las mismas leyes de Kirchhoff, en donde la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a cero y que la sumatoria de voltajes en una malla es igual a cero. Ejemplo, bueno, aquí se está analizando para la respuesta de un escalón. Repito, se está haciendo para en el dominio de Laplace que hubiese sido lo mismo que hubiesen implementado íntegros diferenciales. Entonces, en un T0 menos, digamos que el circuito está abierto, pero se está cargando el capacitor. Entonces, se cierra el switch y al cerrarse el switch, por supuesto que este capacitor ya no es un circuito abierto, sino que va a representarse como una fuente de voltaje, que va a ser la condición inicial.
y que pues también tenemos al capacitor que va a tener una variación en el dominio del tiempo. Entonces, al realizar esta operación, este análisis, vamos a ver de que, pues analizando prácticamente la malla del sistema, vemos que tenemos un escalón, es decir, una respuesta transitoria o un voltaje inicial en capacitor, que es 1/S por V0, que es igual a la impedancia generada en el capacitor, más la impedancia, más el potencial de caída que existe en la resistencia. Potencial, repito, de capacitor, que está dada por la corriente, por la impedancia del capacitor, más el voltaje de la resistencia. Despejando corriente, pues llegamos a que tenemos y por supuesto aplicando su transformada inversa, aplicamos a la ecuación antes, eh, bueno, que conocemos como respuesta al escalón unitario, en donde pues la corriente en el capacitor va a estar dado por el potencial inicial sobre la resistencia, pero que este va a estar variado de acuerdo a su tau. Acuérdense que en este caso el tau es la constante de carga y descarga del capacitor, que es RC, por el escalón unitario. En términos de voltaje, pues prácticamente sería lo mismo visto en la resistencia, porque pues la corriente es la misma que fluctúa en todo el circuito. En este caso de un segundo circuito para elementos RLC, que son ese sería un elemento de segundo orden, porque tenemos aquí capacitor de primer orden, el inductor que también implementa un sistema de primer orden. Sería en total un circuito de segundo orden. Así que si nosotros tenemos una condición inicial de una corriente de 24 miliamperios, tendríamos que ver cómo se comporta ese circuito, ¿no? Es decir, condición inicial parecería que son cero todas las condiciones, dado que este circuito en cero menos estaría cerrado. ¿Sí? Entonces, esta fuente estaría en corto y veríamos nosotros que la corriente pues va a estar fluyendo solamente en esta red, ¿no? Por el corto. Ahora, cuando el switch se abre, por supuesto que esta corriente va a fluctuar por todos esos elementos. La cuestión aquí que tenemos que tomar en cuenta la definición de comportamiento, de que una cuina y un capacitor no cambian de corrientes y voltajes de manera abrupta, sino que al ser no lineales, llevan un estado transitorio que va a depender de su tau. Así que lo primero que vamos a hacer es convertir pues estos elementos no lineales en impedancias. Estas serían las impedancias de esos elementos. Por supuesto que aquí tenemos bueno, esta fuente, escalón, convertida a Laplace, que es 1/S. Y pues dado esto, podemos encontrar nosotros cuál sería el comportamiento de Laplace. eh, bueno, del sistema, perdón, en términos de voltajes y corrientes en función de Laplace. Así que si nosotros aplicamos nodos, acuérdense que nodos es el análisis de corriente en cada una de las redes, tenemos de que la corriente que fluctúa en capacitor sería que es voltaje sobre impedancia, voltaje sobre impedancia capacitiva, más voltaje sobre resistencia, que sería la corriente en la resistencia, más voltaje sobre impedancia inductiva, igual a la corriente inicial o la corriente de la fuente. Sustituyendo ZSC, ZC, que es 1/SC, y ZL, que es U equivalente a SL, llegamos a esto. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Pues queremos determinar cuál es el voltaje y cuál es la corriente en el sistema. Así que pues despejamos nosotros el voltaje en términos de Laplace y nos queda que este es precisamente un sistema de segundo orden, porque en el denominador tenemos una función cuadrática. Vean, términos laplacianos, esta es una función de segundo orden, es decir, es un polinomio de segundo orden, ¿no? Porque tenemos a fin de cuentas tres términos, incluyendo el término cuadrático. Y lo vital sería convertir
o hacer la transformada inversa de este sistema. Ese sería lo más habitual. Nosotros no vamos a hacer la transformada inversa porque lo que queremos es analizar en el dominio fasorial. Así que resolviendo esto por variables separables, tenemos nosotros pues que la corriente sería equivalente a esto, ¿no? Resolviendo por fracciones parciales, es decir, fraccionando el polinomio, en este caso, porque pues la corriente en el inductor, bueno, despejando corriente e inductor, que es voltaje sobre su impedancia, que es lo que se pide también, pues esto quedaría como un sistema de tercer orden que lo podemos resolver por fracciones parciales. Para ello, por supuesto que a resolver por fracciones parciales tenemos que encontrar sus coeficientes, porque estamos fraccionando el polinomio en polinomios de menor orden, que ese es el objetivo. Así que pues ya resolviendo esto, pues tenemos que de cuánto serían las constantes, ¿no? K1, K2, K3. Y pues resolviendo la transformada inversa, pues llegamos a que la corriente del inductor, pues sería prácticamente este. Fíjense que aquí tenemos 24 que viene representando la corriente final del sistema. Es decir, cuando el inductor, en este caso, pase un tiempo infinito con el switch abierto, que en este caso interactúa con la bobina, todo el sistema, y el inductor se va a ver como un cortocircuito y por lo tanto la corriente final va a pasar directamente por el inductor, más su comportamiento en el dominio del tiempo. Eso es lo que nos indica esto. Bueno, les dejo este ejercicio para que ustedes puedan desarrollar. Es un circuito RLC serie en donde aquí va a dominar el comportamiento del capacitor. Si condición inicial del capacitor sería cero. Entonces, esto se los dejo para que ustedes practiquen o refuercen la parte de que han llevado Laplace. Ahora, con respecto a que necesitamos nosotros analizar el comportamiento del sistema en cualquier momento, y eso incluye ante variaciones de frecuencia. Entonces, donde esta frecuencia pues puede estar desde cero hasta infinito positivo en hertz. Eso implicaría que la frecuencia radial, que se está dando en radianes sobre segundo, perdón, radianes, sí, sobre segundos, entonces también estaríamos analizando nosotros de cero hasta infinito positivo. Eso es lo que nos interesa. ¿Cuál es el objetivo en sí? Bueno, pues el objetivo es de que nosotros ya no analicemos solamente ante a un tono de frecuencia, sino que variemos, analicemos el comportamiento, pues en cualquier rango. Ese es el objetivo de la función de transferencia. Ahora, ¿qué es en sí de manera estricta la función de transferencia? Pues no es más que el cociente del dominio de Laplace entre la transformada de la salida y la transformada de Laplace de la entrada. Es decir, vamos a nosotros analizar cuál sería el comportamiento de la salida del sistema ante cualquier variación de la entrada. A esta proporción o a esta función se le va a conocer como la función de transferencia. Es decir, queremos nosotros analizar que si la señal varía en frecuencia, al inyectar, ese sería, por ejemplo, un voltaje de entrada a una frecuencia, uno o dos o tres, vamos a ver, o deseamos nosotros saber cuál sería el voltaje de salida precisamente en función de esas frecuencias. Así como se va a comportar este sistema, ¿sí? Si el voltaje incrementa o decrementa, si hubo un desplazamiento de sus corrientes o voltajes. Entonces, ese es el objetivo de encontrar esta función de transferencia, encontrar el comportamiento
ante cualquier variación que tenga la señal de entrada. De manera matemática podemos describir nosotros que tanto la salida como la entrada para un sistema lineal invariante en el tiempo se relacionan mediante ecuaciones diferenciales. Entonces, donde entendemos que y es la entrada y r la salida, nosotros podemos perdón, y la salida y r la entrada, podemos nosotros describir este sistema diferencial en un sistema de bloques en donde r vean, es la entrada, y es la salida. Y si nosotros hiciéramos la representación en Laplace, veríamos que esto es equivalente a B por E a la ST, donde E a la ST serían las raíces del sistema, las raíces de esta ecuación íntegro diferencial, sobre A, que en donde A son los coeficientes del sistema de entrada, por su transformada en Laplace. Entonces, esto es la representación de Laplace de este sistema a bloques y por consiguiente de este sistema representado en funciones diferenciales, porque es un sistema lineal invariante en el tiempo. Si nosotros resolvemos, por ejemplo, el ejercicio anterior, veríamos nosotros que podríamos ver cuál sería el comportamiento. Esta función vendría siendo para un sistema, perdón, un sistema capacitivo totalmente, ¿no? Donde esto, bueno, vendría siendo un sistema parecido a este, inductor, capacitor, porque lo que queremos nosotros, bueno, lo que está aquí representando es ver cómo es el comportamiento de la salida. Bueno, en este caso estamos analizando corriente contra voltaje, pero en estos términos estaríamos analizando cuál sería el comportamiento en esa salida con respecto a la señal de entrada. Así que si nosotros hacemos cuál es el voltaje de salida, que en este caso sería pues voltaje eh, por la corriente, perdón, la impedancia por la corriente, en este caso la impedancia del capacitor es 1 sobre SC por la corriente, que eso es igual a voltaje de salida, entre voltaje de entrada, en donde el voltaje de entrada pues es la sumatoria de todos los potenciales de ese sistema, que sería voltaje de resistencia, más voltaje de inductor, más voltaje de capacitor. Entonces, si hiciéramos nosotros, bueno, analizando esto ya de manera metódica, tenemos resistencia, inductor y capacitor. Sabemos que por acá fluye una corriente. Y si yo quisiera saber cuál es el comportamiento de voltaje salida, pues este voltaje salida es este, es decir, impedancia por corriente. Y voltaje G, pues sería equivalente al voltaje de resistor más voltaje de inductor más voltaje de capacitor. Así que para encontrar su función de transferencia sería voltaje salida entre su voltaje de entrada. Por ejemplo, encontrar la función de transferencia de este sistema, el cual está compuesto por tres redes, bueno, dos mallas principales, la tercera, que incluye resistencia en serie con las dos ramas adicionales, ¿no? Inductor, resistencia y capacitor en paralelo con esta red. Podríamos nosotros analizarlo en funciones íntegro diferenciales, pero sería muy tardado
tener que estar desarrollando prácticamente todo esto si nuestra fuente estuviese variando. Si fuese solamente una frecuencia, no había tanto problema, pero si nosotros queremos hacer una variación de este sistema con respecto a su frecuencia, vamos a ver que en cada tono, tanto el capacitor como el inductor va a tener un comportamiento diferente en su fase. Por lo tanto, al desarrollar la función de transferencia, lo que estamos nosotros haciendo es simplificar el resultado de una salida con respecto a una variación de entrada. Ya sea que variemos amplitud o ya sea que variemos frecuencia, lo más habitual es variar la frecuencia, aunque podría darse el caso, los dos casos. Así que, pues, ¿cómo lo analizamos nosotros? Bueno, si implementamos nodos, que sería lo más fácil en este caso, que para ello tenemos, bueno, pues ya convirtiendo las impedancias, sí, del capacitor inductor, convertido en impedancias SL y uno sobre SC. A mí lo que me interesa es dejar todo en función de BO y en función de BG. Por lo tanto, todo este nodo corresponde a que se llama BO. Así que para hallar esta relación de corrientes y voltajes, lo más fácil en este caso es implementar nodos. Entonces, voy a analizar la corriente que fluctúa por este elemento, la corriente en esta red y también la corriente en esta otra red. Así que yo voy a estipular que todas las corrientes que entran al nodo son negativas y las que salen son positivas. Por mientras, voy a contemplar de que con este nodo puedo yo integrar todos los elementos tanto de fuentes y resistencias. No me conviene hacer un análisis con respecto a la entrada porque solamente estaría incluyendo a este elemento y por supuesto a B0 y BG. Así que me voy con el nodo que representa o que tiene la mayor cantidad de variables. Así que voy a tener BO y tengo BG. Así que primero voy con la corriente 1, corriente 2 y corriente 3. Entonces, para análisis en BO, tengo corriente 1. Bueno, este sí, dos puntos, perdón, sería I1 más I2 más I3 de acuerdo a Kirchhoff sería igual a cero. Así que vamos a representar cada uno. I1 sería equivalente a BO menos BG entre los 1000 más BO menos cero, porque este nodo es igual a un potencial de cero, es la referencia. BO menos cero sobre la impedancia que fluctúa o que hay en esta red, que sería el 250 más la impedancia SL. Vean que en ningún momento estoy usando una frecuencia fija. Lo estoy dejando todo representado en términos de Laplace. Más PO menos cero sobre la impedancia capacitiva, que sería uno sobre SC. Todo esto igual a cero. Entonces, de esa manera es como llegamos nosotros a esta solución, a esta representación. Resolviendo para poder despejar BO, porque lo que queremos nosotros es conocer BO en función de BG. Es decir, queremos encontrar HDS, donde YS es la salida y XS la entrada de serie. BO en términos de Laplace sobre BG en términos de Laplace. Ese es el objetivo que nosotros deseamos. Queremos ver cómo se comporta la salida ante una entrada variante en el dominio de la frecuencia.
Así que ante esto, pues despejamos lo que es este BO y ya nos queda que la función de transferencia, vean, BO entre BG, entre la entrada, pues corresponde a un sistema de segundo orden, tal y como esperábamos, en donde tenemos un monomio en la parte de denominador y un polinomio de segundo orden en el denominador. Eso es importante porque estos elementos, estos polinomios, nos dicen o nos describen cómo se comporta todo el circuito, el sistema, ante cualquier variación de frecuencia. Así que a esos polos, perdón, a esos polinomios le vamos a dar o le vamos a determinar nombres. A los polinomios que estén en el numerador se le van a conocer como ceros, es decir, a los polinomios, es decir, a todo lo que esté en el numerador, le vamos a conocer como ceros, ¿sí? Y a todo lo que esté en el numerador, en el denominador, perdón, le vamos a conocer como polos. Así que si describimos nosotros el circuito anterior, el sistema anterior, vamos a decir que un cero, tenemos un cero y tenemos dos polos. Estos polos lo podemos nosotros representar en un sistema complejo, complejo real, en donde nos podrían nosotros describir cuál sería su frecuencia de corte o cuál sería su frecuencia de resonancia, cuál sería su factor de calidad, es decir, sus anchos de bandas. Nos pueden determinar nosotros cuál sería el desplazamiento que existe en fase. ¿Sí? Así que, para que vean, en este caso tenemos dos polos que nosotros estamos escribiendo aquí en términos de polinomios de primer orden. Y tenemos un cero en el sistema. ¿Cómo se dedujo eso? Bueno, pues nosotros podemos usar la ley cuadrática para poder encontrar las raíces de este polinomio. ¿Cómo? Igualando a cero, ¿no? Si iguala a cero, pues en este caso tendría que este sería su respuesta, ¿no? Entonces, igualando a cero, vemos que ese es equivalente a 500, bueno, menos 500 en este caso. Por su frecuencia, pues nos estaría dando que esto va a ser igual a menos 5000. Bueno, aquí viene la explicación matemática de por qué es importante la función de transferencia. Si nosotros tenemos que la entrada es, vamos a darlo en términos de cosenos, y que esto, dado que tenemos nosotros una sumatoria algebraica de componentes, componente radial que va a ser, que nos va a dar también una frecuencia fasorial. Esto representado de manera trigonométrica, pues tenemos que, en términos de cosenos y senos, por la diferencia de estos dos factores, pues nos va a dar cosenos de omega t, cosenos de phi, menos en su respuesta diferencial de senos. Así que esto lo podemos, bueno, el circuito anterior, la respuesta anterior, nosotros podemos representarlo también en términos laplacianos, en donde esto ya convertido en Laplace, pues prácticamente sería esta función sobre un término cuadrático simplificado. En este caso estamos simplificando el sistema anterior en función de S cuadrática más omega cuadrática. Digo, esta sería una representación de Laplace del circuito anterior de manera genérica o general. Resolviendo el laplaciano, que lo que vamos a hacer aquí es encontrar la transformada inversa, pues nosotros podemos llegar que para encontrar esto, pues tenemos que encontrar pues los coeficientes o las soluciones de cada uno de los polinomios. Entonces vean que estamos describiendo
los polos en términos de monomios para poder encontrar estos coeficientes, donde A viene siendo, está integrado por estos dos coeficientes. Así que ya despejando, sustituyendo para encontrar los coeficientes, en este caso K1, pues viene siendo que es la mitad de la amplitud por la función, la magnitud de la función de transferencia por su estado fasorial, porque esta es la más, nos representa nada más el estado fasorial. Así que en estado permanente, senoidal, tenemos que la función de transferencia nos queda que es la amplitud, es decir, el coeficiente que tenemos de la señal por la magnitud del sistema por una parte fasorial, que en este caso es el coseno de omega t más phi más teta omega, donde estos dos vienen siendo las fases del sistema. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros? Que lo que se espera mediante el análisis de la función de transferencia es conocer la respuesta de un circuito en régimen permanente sinusoidal, el cual describe que la amplitud esperada es equivalente a la amplitud de la señal de entrada multiplicada por el factor de la amplitud del sistema. Es decir, tenemos que el capacitor y el inductor va a dar una respuesta de acuerdo a la frecuencia. Ese factor que nos dé de amplitud, es decir, de amplificación o de atenuación, va a estar dado también por el factor de entrada, es decir, por la amplitud y la fase que tenga la entrada. Eso también va a originar que nos va a dar una fase o un ángulo. Va a haber una diferencia de ángulos, ¿sí?, entre la salida y la entrada por cuestiones de las del fasor generado por capacitor e inductor. Ejemplo, bueno, tenemos una señal de 120 voltios de entrada con un coseno de 5000 radianes sobre segundos más un desfasamiento de 30 grados. Eso es lo que tiene bueno, lo que genera esta fuente. Queremos ver cómo se comporta en el capacitor que está en paralelo junto con esta red inductiva resistiva. Como ya tenemos la función de transferencia, pues sustituimos nosotros y evaluamos ante la frecuencia generada, en este caso los 5000 radianes sobre segundos. Dado esto, pues sustituimos cuál es el valor de S por J omega, donde omega pues viene siendo los 5000. Nos dice que el sistema se va a comportar o va a tener una amplitud de raíz de 2 sobre 6 con un fasor de menos 45 grados. Ese sería el comportamiento o la proporción que existe salida con respecto a la entrada. Ante una entrada de 120 voltios con una frecuencia de 5000 radianes sobre segundos y con un desfasamiento de 30 grados. Esa sería su respuesta. Por supuesto que aplicando para la transformada inversa en términos de senos y cosenos, pues eso sería equivalente a decir que el voltaje que existe a la salida en términos del tiempo, es decir, la transformada inversa de Laplace, vendría siendo los 20 por raíz de 2 por el coseno de los 5000 radianes menos una fase de 15 grados. Es decir, existe un desfasamiento de 15 grados de la salida con respecto a la entrada. Cabe aclarar que estado permanente o transitorio de un circuito antes de llegar a una situación de estacionaria o de régimen permanente pasa por un estado transitorio. Ese estado transitorio en estado senoidal no lo estamos contemplando, pero si nosotros quisiéramos ver
cómo se comporta, por ejemplo, cuando le aplicamos nosotros una señal rampa o una señal escalón. Podríamos nosotros también considerar ver cómo sería esa respuesta. En el caso de que fuese para una señal escalón, veríamos nosotros un comportamiento en, de tres formas, ya sea amortiguado, sobreamortiguado o subamortiguado. Si fuese para una rampa, veríamos también un comportamiento similar, de la cual depende de los coeficientes, en ese caso de los valores que tenga la inductancia y la capacitancia. Si fuese una señal senoidal, por supuesto que aquí se va a despreciar estas condiciones porque se contempla de que el capacitor y el inductor antes, es decir, en cero menos, son cero las condiciones iniciales. Y aun cuando tuviera condiciones iniciales, dado que este es un sistema periódico, entonces sabemos que se van a cargar y descargar durante estos estados transitorios. Entonces, las condiciones iniciales aquí no las vamos a tomar o vamos a contemplar que son ceras y que todo va a depender de los valores que tengamos en capacitancias, inductancias y del arreglo que estos formen dentro de todo el circuito. Bueno, eso sería todo con respecto a la primera parte de Laplace. Espero que haya quedado claro. Eh, en caso de dudas, preguntas, nos veríamos en la sesión presencial. Hasta luego.